Mateo capítulo 8, verso 23 en adelante, y permítame leerle lo que dice la Escritura. Y entrando él, hablando del Señor Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron y dijeron: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué tienen temor, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. ¿Cuántos están aquí conmigo? Acompáñenme a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tu palabra es lámpara, Dios mío, Señor, a nuestros pies y lumbrera en el camino para que podamos avanzar en el día difícil, en el día malo, dice la Escritura. Señor, abre el entendimiento, que tu palabra hoy nos edifique y nos lleve a nuestros hogares creyendo que estamos a punto de alcanzar nuestro mejor tiempo. Y la iglesia dice: amén. Hemos venido hablando sobre lo que es una palabra profética. Para aquellos que preguntan qué es esto de palabra profética, no es otra cosa que caminar en el tiempo presente con la convicción de que Dios va a responder en el tiempo futuro acorde a lo que está escrito en la palabra del Señor. El profeta Jeremías lo dice de esta manera: los pensamientos que tengo acerca de ustedes son pensamientos de bien y no de mal. Porque la palabra profética siempre me va a direccionar a lo bueno, a lo agradable y a lo perfecto de Dios. El que no tiene visión, dice Proverbios, se desenfrena, se pierde, se sale del camino. Y es importante que usted aprenda a tener un propósito y un destino en la vida. La palabra profética lo que lo lleva a usted es a estar direccionado, no creyendo en lo que usted ve a diario, sino enfocado en lo que Dios dice de usted. Porque ciertamente a diario, todos los días, somos bombardeados por cualquier cantidad, ¿verdad?, de circunstancias adversas, problemas, tribulaciones. Pero dice la Escritura que aquellos que confiamos en el Señor permanecemos en sus promesas. ¿Usted está aquí conmigo? Hemos enseñado lo siguiente. Número 1, que la palabra profética trae cosas nuevas. Lo que da a entender que usted tiene que hacer una transición entre lo viejo y lo nuevo de Dios. Es empezar a permitirle al Señor que todas aquellas cosas que quizás no fueron a partir de un tiempo determinado, que por guía del Espíritu Santo hemos tomado el mes de agosto como una plataforma para empezar a establecer lo nuevo de Dios. Yo lo creo en mi vida, no sé si usted. Número 2, hemos enseñado que la palabra profética trae dirección a nuestras vidas, porque no podemos caminar sin dirección. Y número 3, hemos enseñado que lo profético trae revelación del Espíritu Santo de Dios. En esta noche quiero centrarme en algo que el Espíritu me hablaba muy profundo a mi corazón, y es la atmósfera espiritual. Digan conmigo: atmósfera espiritual. Cuando nosotros miramos las Sagradas Escrituras, Mateo capítulo 8, desde donde comienza el texto, por favor, dice la Biblia de que el maestro venía predicando el evangelio, venía manifestando su palabra a todos aquellos que estaban alrededor de donde él se presentaba. Y dice la Biblia que entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Hay algo que yo quiero preguntar en esta noche: ¿qué tenía el maestro que le seguían? ¿Qué tenía el maestro que la gente le seguía? Recuerden que el domingo yo hablé sobre la perspectiva
perspectiva de la palabra profética. Y enseñábamos que la perspectiva es todo aquello que se planifica para poder tener de lo que se planifica una visión antes de. La perspectiva te habla de lo que tú anhelas sencillamente estableciéndolo en un plano. Y desde el plano tú te proyectas para anhelar y saber que lo que tú estás proyectando, Dios lo va a sacar adelante. Eso es perspectiva. Usted tiene que tener una perspectiva de lo que vendrá para su vida el día de mañana. Lo peor que le puede ocurrir a un cristiano es colocar su perspectiva en el sistema, es colocar su perspectiva en la gente, porque recuerden que el sistema y la gente todos los días nos pueden fallar, pero el Señor dijo que los que creíamos en Él nunca seríamos avergonzados. ¿Usted está conmigo? Y dice la escritura que el maestro, donde iba predicando, la gente le seguía. Digan conmigo, influencia. El maestro influenciaba a la gente de tal manera que donde él llegaba, la gente quería seguirlo. Debemos ser personas de influencia. Meditaba en la palabra y yo le decía al Señor, ¿por qué la gente no tiene el propósito de rebelarse con otro para que puedan seguir al maestro? Recuerden que la Biblia dice que nosotros debemos dar por gracia lo que hemos recibido por gracia. Usted está aquí porque el Señor en algún tiempo, en algún momento, en alguna circunstancia se glorificó en su vida por gracia. Y lo único que el reino a usted le pide es que por la misma gracia, como usted recibió ese milagro, usted pueda transmitirle a otro lo que el Señor hizo con usted. Y debemos tener esa convicción en nosotros para poder transmitirle a los demás todo aquello que el Señor ha hecho en nosotros, solamente con una palabra. Por eso está escrito: id y predicad a todas las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es convicción, eso es influencia. Donde tú vas, estás hablando de las maravillas, de lo grande y de lo glorioso que Dios ha hecho en tu vida, y eso impacta. Era lo que hacía el maestro. Iba predicando, dice la escritura, que donde él iba mirando que las multitudes estaban desamparadas como ovejas sin pastor. Pero él no se quedó solamente con ver que no tenían pastor. Él se convirtió en el pastor de las ovejas desamparadas, porque el maestro llegaba a suplir necesidades espirituales. Cuando tú no te preocupas por suplir necesidades espirituales en otros, inmediatamente tú te ahogas en tus propios problemas, porque no estás teniendo la capacidad de entregarte por otro, porque sencillamente quieres resolver tu propia necesidad. Pero cuando tu perspectiva es la perspectiva del reino, tú sabes que lo que tú estás atravesando es un proceso, y que cuando Dios te levante a través de ti, mucha gente va a conocer el reino. ¿Cuántos dicen amén? Alguien tiene que tener esa perspectiva. Dele un fuerte aplauso al Señor en esta noche. El maestro sabía que él era la solución. Dile a dos o tres: tú eres la solución. El maestro sabía que él era la solución. Donde iba, él iba predicando y la gente le seguía. El verso que entra, dice la escritura: y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero el maestro dormía. Dice el escritor en el verso 25 lo siguiente: y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: sálvanos, Señor, que perecemos. Señoras y señores, aquí encontramos el ejemplo práctico de lo que es una atmósfera espiritual. El maestro, dice las sagradas escrituras, que viene caminando, los discípulos le siguen. La gente quería montarse en la barca, pero no pudieron montarse en la barca porque no había espacio para todo mundo en la barca. Dice la escritura que se monta con sus discípulos, pero hay algo que me impacta. El maestro llega a la barca y se acuesta a dormir en la barca. Los discípulos están dentro de la barca, y cuando comienzan el camino, si usted lee la Biblia más adelante, ellos se montan en la barca porque luego tenían que llegar a un lugar llamado Gadara, y en Gadara iban a manifestar el propósito por medio del cual se habían montado en la barca. Porque
alguien tiene que tener bien claro esto. Cuando Jesús te llama a montarte en la barca, no te llama a montarte en la barca solamente para que des un paseo en la barca. El Señor te llamó a montarte en la barca porque tú tienes un propósito, y en la barca donde Dios te estableció, mucha gente necesita ser salvo a través de la barca que Dios te entregó. Pero la gente que está desenfocada y la gente cree que está montada en la barca solamente para pasear. ¿Estamos aquí? Es por eso que usted se va y usted se viene solo para la iglesia, porque usted todavía no se ha dado cuenta que su barca está vacía. Tu barca tienes que llenarla. Y yo enseñaba el viernes pasado que cuando usted tiene bien claro su propósito, usted el día jueves dice: voy a llamar a mis discípulos, voy a llamar a esta persona que estoy discipulando, voy a llamar a mi tía, voy a llamar a mi mamá, voy a llamar a mi prima, voy a llamar a esta persona que le estoy hablando y la voy a montar en mi barca, porque hoy hay un milagro para ella. Cuando dicen amén. Eso es cuando tú tienes la perspectiva del reino. Pero cuando no, tu barca está vacía, tú vas y vienes y no hay propósito. Pero yo declaro que eso va a cambiar a partir del congreso. Y dice la escritura que Jesús está en la barca, pero noten lo siguiente: el maestro se acuesta a dormir en la barca. Y cuando Jesús está durmiendo en la barca, ¡prum!, dice la Biblia que una gran tempestad viene tan profunda en aquel lugar que las olas querían voltear la barca. Impresionante. Los discípulos se levantan, salen corriendo donde estaba el maestro y le dijeron: Señor, despiértate, despiértate que perecemos. En otras palabras, los discípulos dijeron: Señor, levántate porque nos vamos a morir. Señoras y señores, ¿qué fue lo que ocurrió allí? La tempestad se convirtió en una atmósfera que les hizo creer a ellos que iban a morir. Anote esto, por favor. Una atmósfera es todo lo que rodea un cuerpo. Una atmósfera influye en lo familiar, en lo social, en lo económico y también en el pensamiento. Anote esto: una atmósfera es el entorno que rodea un cuerpo. Una atmósfera influye en lo familiar, en lo social, en lo económico y en su pensamiento. Lo vuelvo a repetir. Una atmósfera es todo aquello que rodea un cuerpo. Una atmósfera influye en lo familiar, en lo social, en lo económico y en sus pensamientos. Cuando ellos están en la barca, ¿qué atmósfera había alrededor de su barca? Era una atmósfera de tempestad. La Biblia dice que las olas eran tan grandes que querían voltear el arca, o mejor, la barca. La atmósfera que ellos estaban viviendo en ese momento era una atmósfera de temor, era una atmósfera de miedo. Dice la Biblia que salieron corriendo donde estaba Jesús y le dijeron: Señor, levántate que perecemos. Pero hay algo que me impacta: el maestro estaba durmiendo. El maestro no estaba siendo influenciado por la atmósfera que influenciaba a los discípulos. Note esto. Entonces yo puedo decir que había una atmósfera diferente dentro de la atmósfera que estaba en la barca. Habían dos atmósferas, porque Jesús tenía una atmósfera que era paz, y los discípulos estaban siendo movidos por una atmósfera que les permitía sentirse angustiados, y aún ellos decían: nos vamos a morir. Y he aquí lo primero que te quiero enseñar. Cuando tú estás cerca de Jesús, pero note lo que te voy a enseñar, porque los discípulos, ¿dónde estaban? Estaban en la misma barca. Lo que da a entender que no solamente puedo decir o tengo que decir estoy cerca, sino que tengo que conectarme con la atmósfera que Él me está impartiendo, porque ellos estaban cerca de Jesús, pero no tenían la paz que Jesús tenía. Y hay gente que dice que está cerca, pero no tiene lo que Él tiene. ¿Estamos aquí? Están en la misma barca con el maestro, pero no manifiestan lo que el maestro tiene. La pregunta es: si estaban dentro de la misma barca, ¿por qué ellos no podían manifestar lo que el maestro tenía? Si ellos sentían el temor de la atmósfera, ¿por qué ellos no podían manifestar la paz que el maestro, mientras había una atmósfera que estaba tratando de voltear la barca, porque Jesús dormía, cuando ellos decían: nos vamos a morir? Una atmósfera
dentro de otra atmósfera. La atmósfera del reino es paz. La atmósfera del reino es convicción, es fe. La atmósfera del reino es esperanza. Pero ocurre algo. No basta decir con que yo estoy. Debo sumergirme en la atmósfera del reino para poder manifestar lo que el reino quiere enseñarme. Esto es poderoso porque dice las Sagradas Escrituras que se levanta el Señor Jesucristo, reprende el viento, reprende la tempestad, pero antes de esto le enseña a sus discípulos de que estaban teniendo un problema con la fe. ¿Con qué tenían ellos problemas? Ellos estaban teniendo un problema con la fe. Y le voy a enseñar por qué. Anote esto, por favor. Para crear una atmósfera, anote esto. Para crear una atmósfera necesito tener tiempo con el elemento circundante. Anote eso. Para crear una atmósfera necesito tener tiempo con el elemento circundante. ¿Lo anotó? Para crear una atmósfera necesito tener tiempo con el elemento circundante. En otras palabras, con lo que me rodea. Ojo con esto. Si usted se monta en un bus, y va a sonar un poco fuerte este ejemplo, si usted se monta en un bus y al lado suyo se monta un hombre con mal olor en sus axilas, y hay gente que carga un olor pero terrible, 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 que ellos mismos no detectan su aroma, pero impactan a todo aquel que está al lado de él. Estamos acá, usted está entendiendo lo que le estoy diciendo. Si usted pasa mucho tiempo con ese elemento circundante, cuando usted se baje del bus, su atmósfera no será la atmósfera del perfume que usted se echó. La atmósfera suya será el perfume de ese hombre que tenía debajo de sus axilas. ¿Estamos aquí? ¿Por qué, pastor? Porque duraste mucho tiempo al lado del elemento circundante. En este caso, el elemento circundante o el elemento que te rodeaba era el mal olor del que estaba al lado tuyo en el bus. ¿Y por qué te hago este ejemplo? Porque para crear una atmósfera, tú necesitas tener mucho tiempo con el Dios que tú quieres que te rodee, para que cuando Él no esté, tú no manifiestes lo que la atmósfera del mundo quiere que tú manifiestes, sino que tú y yo podamos manifestar lo que tú aprendiste cuando estabas cerca del Dios Todopoderoso. Estamos aquí. Es por eso que para poder crear atmósfera necesitamos conectarnos con el Dios que tiene las atmósferas. Inclusive tiene el poder para cambiar todo aquello que es contrario en nuestros momentos difíciles. Damos gloria al Señor. Libro de Éxodo capítulo 24 versículo 12. Te voy a regalar solamente esta plataforma para mostrarte dos cosas. Éxodo 24 12 dice las Sagradas Escrituras lo siguiente: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarte. Verso 13. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos: espérenme aquí hasta que volvamos a ustedes. Y aquí Aarón y Hur están con ustedes. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Verso 15. Entonces Moisés subió al monte, y una nube, como dice la Biblia, y una nube cubrió el monte. Ojo con esto. El elemento circundante aquí, ¿cuál es? La nube que cubrió el monte. Note lo siguiente: la nube cubrió el monte. Moisés estaba en el monte. Verso 15. Dile que está a tu lado: si te quieres pegar con lo que tiene la nube, tienes que estar en el monte. La nube descendió en el monte. Entonces fuera del monte no desciende nube.
En otras palabras, si tú quieres estar cargado de una atmósfera de gloria, tú tienes que tener tiempo para estar en la presencia de Dios. Y te voy a enseñar ahorita algo profundo. Entonces Moisés subió ¿a dónde? Al monte, y una nube cubrió el monte. Miren esto, Moisés sube al monte y la nube estaba en el monte, pero todavía necesitaba Dios algo. Verso 16: y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por ¿cuántos días? La nube lo cubrió por 6 días, y al séptimo día, ¿a qué día llamó Dios a Moisés? Y al séptimo día llamó Dios a Moisés de en medio de la nube. Señoras y señores, aprendan esto: la perseverancia y la constancia te darán el beneficio de cargar y de ser depósito de lo grande que Dios tiene para tu vida. Porque dice la Biblia que Moisés subió al monte, pero Dios no le habló al primer día, Dios no le habló al segundo día, Dios no le habló al tercero, Dios tampoco le habló al cuarto, tampoco le habló al quinto, tampoco le habló al sexto. El Señor le habló al día número 7. Y estoy convencido que si usted o yo fuéramos Moisés, en ese caso subimos al monte al primer día, y si Dios a la media hora de habernos dicho sube al monte no nos habla, nos bajamos del monte. Señoras y señores, porque queremos caminar en atmósferas de gloria, pero no queremos esperar a Dios ni a media hora, no queremos esperar a Dios ni una hora. Y para ver lo grande de Dios hay que esperar no solamente horas, hay que esperar días. Esto me habla de perseverancia, esto me habla de constancia, esto me habla de entrega, esto me habla, lo profético me dice: aunque no veas nada, no te bajes del monte, porque quizás estás al cuarto día y te faltan 3 días para que Dios te llame y para que te introduzca y para que te meta. Alguien tiene que entender que lo profético lo que hace es que te ayuda a perseverar hasta que Dios te introduzca en lo que Él te ha prometido. Alguien que le dé un fuerte aplauso al Señor. Alguien que diga: no me voy a bajar del monte. Aleluya. ¿Se da usted cuenta? Moisés arriba en el monte, pero Dios me dijo que me iba a hablar. Primer día, pero Dios no le habló. Segundo día, Dios me dijo que me iba a hablar, pero Moisés no se bajó del monte. Señoras y señores, a veces nosotros no perseveramos lo necesario para que lo profético se manifieste, pero lo profético se quiere manifestar, y necesitamos perseverancia y constancia hasta que Dios cumpla lo que Él prometió. Y me impacta porque dice el verso 17 lo siguiente: y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego. Digan conmigo: atmósfera. Wow. ¿En qué atmósfera estaba Moisés? En una atmósfera de fuego. ¿En qué atmósfera estaba Moisés? En una atmósfera de fuego. Señoras y señores, hay algo profundo que yo quiero decirte, y el Señor me hablaba tremendamente. Usted puede pasar años en el Evangelio, pero si usted no se sumerge en lo que Dios le ha dicho a usted, nunca la atmósfera de Dios lo va a impactar a usted. Eso se llama algo superficial, me decía el Espíritu Santo. Porque hay gente que no es impactada por la atmósfera de Dios, porque tienen a Dios como algo superficial. Mucha gente tiene el Evangelio como algo superficial. Y mientras tú sigas viviendo el Evangelio como algo superficial, tú nunca tendrás la capacidad de ir más profundo en lo que Dios quiere contigo. Y yo decía: Señor, tremendo. ¿Cuántos creen que Dios habla? Dios habla. El Señor me decía: el problema es que muchos tienen el Evangelio, muchos me tienen a mí como algo superficial. Y nosotros no podemos tener un Evangelio superficial. Necesitamos que la atmósfera de Dios venga tan profundo a nosotros, de tal manera que lo que Dios quiere impregnarnos se pegue en nosotros. La Biblia dice: y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre de los montes, del monte, pero note esto: a los ojos de los hijos de Israel. Lo que da a entender que la gente estaba viendo el fuego. Yo creo que la gente diría: Dios mío, se murió Moisés.
Porque ¿dónde estaba Moisés? Moisés estaba en el monte. La gente, creo yo, que daría a Moisés, ¿por qué? Por muerto. Porque la gente estaba viendo el monte literalmente lleno de ¿qué? De fuego. Pero digan conmigo, Moisés no se murió. Digan conmigo, el fuego se le pegó. Porque cuando tú te acercas tanto a Dios, el fuego no te mata, el fuego se te pega. Y la gente tiene que ver, y la gente verá que lo de Dios está pegado a ti. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor por eso. Aleluya. Ahora, note lo siguiente. Note lo siguiente. Éxodo 34, 29. Éxodo 34, 29 me revela que para Moisés el evangelio no era superficial. Éxodo 34, 29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro, como dice la Biblia, que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Éxodo 34, 29 me revela lo que ocurrió en Éxodo 24. Éxodo 24 no me muestra lo que le pasó a Moisés cuando estaba dentro del fuego, pero Éxodo 34 me revela que cuando Moisés se metió tan profundo con Dios, lo que tenía Dios se lo impregnó a él. Y dice la Biblia que cuando Moisés baja, la gente se asombraba, porque la gente decía, este hombre que tiene el rostro, mira, el rostro de él está lleno de gloria. Lo que te quiero enseñar es lo siguiente: cuando tú te metes tan profundo con Dios, la atmósfera de Dios se impregna tanto en ti que lo tuyo empieza a cambiar. La gente entonces no te está viendo a ti, sino que la gente está viendo a Dios reflejado en ti. Mis hijos, y necesitamos eso. Pero para que eso se dé, el evangelio no puede ser superficial en ninguno de nosotros. Usted necesita ir más profundo en la dimensión del Dios Todopoderoso. Lo que te quiero enseñar es que la palabra profética quiere hacer contigo algo tan tremendo que la gente pueda ver que realmente tú estás caminando de la mano del Dios del cielo. Lo que te quiero dar a entender es que la gente está allá afuera clamando por alguien que le muestre a Dios, por alguien que le diga, yo tengo a Dios, por alguien que le diga, órame para ver la gloria de Dios sobre mi vida. Pero mientras tú no actives eso, tu vida continuará de la misma manera, sencilla y llanamente, porque no estás manifestando a Dios. Porque anote esto conmigo, por favor: la palabra profética, luego de traer una atmósfera de gloria, trae manifestación. Diga conmigo, manifestación. La manifestación es sacar todo lo que está oculto y traerlo a la luz. Eso es manifestación. Es sacar todo lo que está oculto y traerlo a la luz. Quiero hacer un ejemplo, por favor. Cristian, Danielito, vengan acá. Es importante que yo enseñe esto. Vengan acá. Y Alberto, ven, Alberto. Colóquense ustedes 3 aquí, acá. Aquí y acá. Note esto. Ahí, mire para allá, Alberto. Que lo vean la cámara allá en la China, allá. Mire, que lo miren ahí. Note esto. Para que haya una manifestación de Dios, se tiene que dar algo en todos nosotros en esta noche. Cristian va a ser el origen de toda persona. Digan conmigo, la carne. Todos nosotros somos carne. Entonces Cristian va a ser carne. Daniel va a ser la mente. Vea el corte de la mente. Está bonita. Digan conmigo, la mente. Y Alberto va a representar al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es Alberto? El Espíritu Santo. ¿Qué es Danielito? ¿Y qué es Cristian? La carne. Note esto. Para que haya una manifestación de lo profético, la carne se tiene que sujetar al Espíritu. Para que haya una revelación de lo profético en toda vida, la carne se tiene que sujetar al Espíritu, para que el Espíritu le dé direccionamiento a la... ¿Estamos atrapando? Ojo con esto. La palabra profética viene a toda persona, y toda persona tiene esta batalla. Lucha con su carne,
lucha con lo que está internamente dentro de él. Y entonces la carne, mira a Cristian, mira Cristian, pero no, volteate para acá, mira ahí. Cuando la mente es full amiga de la carne, la mente proyectará siempre que cosas, pensamientos de la carne. Es por eso que hay viernes que la gente que no está conectada en el espíritu se queda pensando solamente en las obras de la carne y dicen: ¿para qué voy a ir a la iglesia hoy? No, hombre, mejor me quedo durmiendo. ¿De dónde sale eso? Digan conmigo, la carne le dice a la mente piensa y el cuerpo actúa. Entonces la mente le dice al cuerpo, a la carne: pero ¿para qué vas a ir a la iglesia el viernes? Quédate durmiendo y vas el domingo. Por eso es que hay gente que se vuelve dominguera. No se han dado cuenta que es que la carne le está mandando. Y desde el viernes a las 5 o 6 de la tarde ya la carne le está diciendo. ¿Qué le está diciendo la carne? Acomódate, quédate. ¿Para qué vas a ir a la iglesia? Porque la carne tiene pensamientos solamente para acomodarse a la carne. Y entonces ocurre lo siguiente: hay gente que tiene 10, 15, 20 años y están en el evangelio, pero no se desarrollan ni crecen y tienen palabra profética. La carne no se sujeta a la palabra, y mientras la carne no se sujete a la palabra, la carne siempre estará enviándole a la mente pensamientos carnales. Pero ahora ocurre lo siguiente: mira el espíritu. Ahora la persona decide tomar la palabra profética, decide caminar por la palabra profética. Entonces el espíritu empieza a sujetar la carne, y entonces el espíritu empieza a enviarle a la carne, ¿qué cosa? A la mente, perdón, el espíritu empieza a enviarle a la mente palabra del espíritu, y entonces la mente no está pensando ahora como una mente carnal, sino está pensando ahora como una mente espiritual. Por eso es que él ahora está pensando que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces la mente de él dice: no me quedo en mi casa un viernes viéndome El Desafío ni La Reina del Flow. Voy a ir a la iglesia, porque entre más busque de Dios, más estoy creciendo en revelación, más estoy creciendo en palabra, más estoy creciendo en milagro, más estoy creciendo en lo que el Espíritu quiere hacer conmigo. Entonces en todo momento siempre habrá una palabra profética en la mente de aquel que está viendo y caminando por el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos aquí? Pregúntale al que está a tu lado: ¿tu mente para dónde está mirando? Gracias. ¿Tu mente para dónde está mirando? Entonces note esto. Vaya conmigo a la palabra. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Entonces aprenda esto, va a entender lo siguiente: amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos somos hijos de Dios aquí? Ok, note esto. Ahora somos hijos de Dios. Pero ¿qué dice luego? Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Le voy a hacer esta pregunta: ¿usted cree que debemos ser hijos de Dios con manifestación o sin manifestación? ¿Ah? ¿Con o sin? Digan conmigo: con manifestación. Hay gente que se queda solamente con esa primera parte: soy hijo de Dios, pero sin manifestación. Te quiero decir lo siguiente: tú no fuiste llamado para que fueras hijo de Dios sin manifestación. Tú fuiste llamado para que seas hijo de Dios, pero con manifestación. ¿Qué es manifestación, pastor? Que todo lo que Dios ha dicho de ti salga a la luz. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? Pero hay gente que se conforma en ser hijo de Dios, pero sin manifestación. Y dice la Escritura: amados, eres hijo de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero dice la Biblia: pero tengo una palabra profética. Digan conmigo: tengo una palabra profética. Sé que se va a manifestar lo que Él me dijo. La palabra profética te dice: soy hijo de Dios, ahora no se ha manifestado, pero sé que se va a manifestar.
Ahora, ¿quién tiene que provocar que se manifieste lo que Dios te colocó a ti? ¿Quién tiene que manifestarlo? Usted tiene que manifestarlo, porque ya Dios te lo colocó. Ahora te toca a ti, tu mente, unirla al Espíritu para que tu mente pueda hablar un lenguaje profético, para que tu mente todos los días tenga que decir: yo voy a manifestar, mañana se va a cumplir, el mes que entra vendrá algo grande para mi vida, sé que Dios lo va a hacer. Pero eso solamente se da cuando su mente se fusiona a la palabra del Espíritu, y entonces usted todos los días está buscando la manera de unirse más a la palabra, más a la oración, más al ayuno, y no ser un cristiano superficial, porque un cristiano superficial no puede manifestar la gloria del Dios Todopoderoso que el Señor le ha prometido. Y usted tiene que caminar de tal manera que la gente vea lo que Dios te prometió, para que tú manifiestes todo aquello que Dios te dijo que tú vas a manifestar. ¿Cuántos lo creen? Juan capítulo 2 versículo 11. Alguien tiene que manifestar aquí todo lo que Dios dijo que quería manifestar. Juan capítulo 2 versículo 11. Dice la escritura lo siguiente: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. ¿Y qué dice la Biblia? Y sus discípulos creyeron en él. Señoras y señores, termino con esto. Un matrimonio, una boda, un faltante, el vino. María, ay, no tienen vino. La pregunta es: ¿cuál es tu faltante? Ojo con esto. La pregunta es: ¿cuál es tu faltante? Tú sabes que Dios permite que en todo momento haya algo que no falte. Ojo con esto. Si tú tienes la perspectiva correcta, lo que te hace falta te impulsará a buscar a Dios. Pero si no tienes la perspectiva correcta, lo que te hace falta te apartará de Dios. Porque hay gente que dice: ay, pero es que yo no alcanzo nada en Dios. Hay otros que dicen: no lo he logrado, pero voy a seguir buscando a Dios hasta que lo alcance. ¿Estamos aquí? La primera respuesta es de las que son superficiales. La segunda respuesta es de los que quieren manifestar algo en Dios. Note lo siguiente: no había vino. María, la madre, va donde Jesús. No tienen vino. Jesús le dice: ¿cuál es el problema, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Ella persiste, ella persiste, ella persiste. ¿Y qué le terminó diciendo Jesús? Está bien, tráeme 6 tinajas. Y dice la escritura que el maestro convirtió el agua en vino. Pero aquí termino con esto. Al final, dice la Biblia, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. ¿Y qué dice la Biblia? Y manifestó su gloria. Conclusión: ¿para qué multiplicó entonces las vasijas de agua en vino? ¿Para que la gente tomara vino o para que los discípulos vieran la manifestación? Ojo con esto. Sí lo hizo para que la gente bebiera vino, pero el propósito del maestro no era solamente que la gente bebiera vino. El propósito del milagro era para que los discípulos vieran la manifestación de Jesús. Y dice la Biblia que después que los discípulos vieron la manifestación de Jesús, ¿qué dice la Biblia? Y ellos creyeron en Jesús.